Bienvenido a la primera temporada del podcast Mindset para Sanar. En este primer episodio hablaremos de por qué hago lo que hago. Hola, mi nombre es Ivette Molina y te doy la bienvenida a este espacio Mindset para Sanar, un espacio que nació con la intención de compartir mi historia, mi propósito y mis procesos de sanación para que otras personas puedan también sanar, crecer y tomar parte de lo que ha sido mis experiencias y abrazarlas como suyas y así también, consigan de alguna manera alcanzar estos procesos de evolución y de mejora. En este capítulo de hoy decidí hacer un planteamiento ya que es el primer episodio de este podcast. Se me ocurrió plantear una pregunta que tuviese doble sentido y la pregunta es ¿por qué hago lo que hago? Y el doble propósito de esta pregunta en primera instancia es hablarles de por qué hice este espacio de Mindset para Sanar, hablarles de mi historia un poco. No quiero ahondar demasiado en ella porque ya habrá tiempo en el desarrollo del podcast, de los episodios que vengan más adelante, de ahondar en detalles, pero sí de darles una idea bastante general de, de las motivaciones por las cuales estoy acá haciendo este pequeño espacio y hablando de estas cosas de una manera que, les pido disculpas porque es la primera vez que me voy a dedicar a esto. Estoy empezando. Así que cualquier error, cualquier cosa y cualquier crítica constructiva será muy bien recibida. Pero nada, esa es la primera intención o el primer propósito que titula este primer episodio. Y el segundo propósito de, de esta misma pregunta, que es ¿por qué hago lo que hago?, es plantearles y contarles de cómo esa herramienta, de cómo esa pregunta ha sido para mí el génesis fundamental de mi proceso de cambio y de mi proceso de reasignación, si se quiere decir de alguna manera, de forma de pensar para poder lidiar, para poder transitar y para poder solucionar los conflictos que vienen implícitos en un proceso de sanación o en un proceso de transitar algún tipo de enfermedad o patología crónica. En mi caso particular, yo en el 2017 fui diagnosticada de hipertensión pulmonar idiopática. Es un tipo de hipertensión muy puntual que pasa simplemente en las arterias de los pulmones. Es considerada una enfermedad rara. No encontraron razón, por eso es idiopática, y no encontraron la causa realmente. Y desde entonces, desde 2017, he empezado un camino de autocuestionamiento y autodescubrimiento que eventualmente me fui dando cuenta que no empezó necesariamente en el 2017, sino que tenía muchos años atrás. De hecho, ya yo venía abandonando a lo largo de mi vida hábitos y formas de ser que venían intrínsecas, ¿no?, de alguna manera en mis comportamientos, que a veces, o en mi caso, adopté porque, fueron mis formas de crianza. Y aquí quisiera hacer este inciso porque mucho de esto va en parte de cuestionarse el por qué uno hace lo que hace. Hay un libro que leí recientemente, que, hace como un año más o menos, que es este libro. Me parece una genialidad. Les recomiendo Cómo sanar tu historia familiar, de Rebecca Linder Hitchell. Y ella en el libro habla cuenta una historia que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, que es de una joven que se está casando y está cocinando un jamón y le corta las puntas al jamón. Y el esposo le pregunta que por qué corta las puntas. Y ella se queda pensando y le dice, no sé, porque sabe mejor. Evidentemente la pregunta le inquieta y la pone en un sitio donde, realmente
corto las puntas del jamón. Y va y le pregunta a su mamá que por qué fue que le dijo que tenía que cortarle las puntas del jamón. Y la mamá le dice, bueno, no, realmente porque, no sé, tu abuela me lo dijo y en teoría es porque sabe mejor. Y así la chica no queda muy satisfecha con esta explicación y va donde la abuela. Y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué razón le enseñaste a mi mamá y le cortamos las puntas del jamón al- cuando lo vamos a realizar en el horno? Y la abuela lo que le contestó fue, bueno, yo realmente lo hacía porque no me cabía en la cazuela. Entonces, la chica se queda pensando, y esto es una historia que me pareció súper graciosa, para ejemplificar cómo muchas veces estamos actuando en automático y cómo muchas veces hacemos un montón de cosas sin ni siquiera saber el por qué la estamos haciendo. Y ahí es donde viene, y vuelvo y repito, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué seguimos las tradiciones que seguimos? ¿Por qué seguimos los hábitos que seguimos teniendo aún sabiendo que nos hacen daño? Por ejemplo, hace muchos años a mí yo fumaba un montón. Y esta pregunta de por qué hago lo que hago, llevaba el cigarrillo, un día agarré y me pregunté, ¿por qué yo fumo? O sea, realmente, ¿cuál es la razón lógica por la cual yo me estoy metiendo una cantidad de tóxicos? Recuerdo que en ese momento en Venezuela había salido esta ley donde se le colocaba la cajetilla en la parte de atrás, unas publicidades muy impactantes de pulmones con cáncer y cosas horribles. Y una de las que más me impactó fue que decía que el cigarrillo tiene cianuro. Y a mí eso me movió un montón porque yo decía, wow, estoy ingiriendo una cosa que tiene cianuro. O sea, básicamente estoy decidiendo cada vez que enciendo un cigarro matarme. Y cuando yo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son mis motivaciones para seguir haciendo esto? Recuerdo que eso pasó alrededor del 2012 por allí. Y un día meditando en eso me di cuenta cuáles eran las motivaciones que yo tenía para fumar. Y cuando vi lo realmente, en mi caso muy particular, esto es algo muy mío, lo sin sentido que era, lo, lo tonto que era, se me hizo tan sencillo dejar el cigarrillo. De hecho, yo no lo dejé, yo no tomé antes de este cuestionamiento, luego había intentado de todo. Había intentado todas las formas posibles de dejar de fumar y no lo había logrado. Cuando me cuestioné esto y conseguí la razón y la causa por la cual lo hacía, la comprendí y entendí que no tenía sentido, dejar de fumar después fue absolutamente sencillo. Hubo un par de momentos donde sentí un poco de ansiedad y recuerdo que en ciertas reuniones que detonaron, ¿no? Porque queda, de alguna manera queda esa memoria de la adicción. Me recuerdo que fumé, estaba con unos amigos y fumé y me cayó tan mal, pero tan mal que esas dos oportunidades, ocasiones fueron más que suficientes y más nunca. Desde entonces yo más nunca he tocado un cigarrillo. De hecho, le tengo muchísima aversión y muchísimo asco al día de hoy. Y lo que quiero llegar con esto es que cuando empezamos a indagar, cuando nos empezamos a cuestionar el por qué hacemos las cosas que hacemos, muchas veces termina siendo muchísimo más sencillo a través de ese proceso de autocuestionamiento resolver la situación. Y se resuelve porque uno llega de alguna manera también a un proceso desde el autocuestionamiento al autoconocimiento. Y uno empieza a comprenderse a uno mismo. Cuando uno se empieza a comprender, también es mucho más fácil tomar decisiones y aplicar estrategias mucho más eficientes, si se quiere. Entonces, dicho esto, mi objetivo con esta pregunta de doble propósito es invitarlos a cuestionarse cuáles son esos aspectos de su vida que los están incomodando y preguntarse por qué están allí
¿Por qué los están haciendo? Esas cosas que saben que tienen que abandonar, porque siguen, por ejemplo, si saben que no pueden comer cierto tipo de cosas, porque las siguen comiendo. Y conectar con la razón de origen, para que eso les facilite el proceso de hacer las paces con eso y poder evolucionar y sanar. Creo que los procesos de transitar de una enfermedad ineludiblemente necesitan el autocuestionamiento, necesitan del autoconocimiento. Decía Einstein que uno no puede resolver problemas realmente importantes desde el sitio donde se crearon. Y el punto de ignición para mí es esta pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué cuando alguien viene y me habla de tal manera me hace sentir de la manera? Porque yo respondo así. Empezar en estos procesos, porque hoy en día estamos en una sociedad donde estamos en un automático tan fuerte que vivimos la vida de una manera tan avasallante que no nos damos el tiempo de entender el propósito y el porqué de las cosas que estamos ejecutando, y eso trae como consecuencia cosas que estamos viendo actualmente, que es estos profundos vacíos y eh, estos desórdenes que se van manifestando evidentemente no solamente en la parte mental sino también en la parte física. Entonces tenemos desórdenes con las formas de comer, desórdenes con nuestra forma de dormir, desórdenes con nuestras formas de vincularnos, porque no entendemos, no nos conocemos muy bien. La otra motivación que tengo, les estaba contando de parte de mi historia, y me disculpan si salto de un sitio para otro, eh, pero es que realmente cuando uno vive una situación de salud donde has estado al filo de la muerte, donde has sufrido dolor físico realmente importante, realmente profundo, realmente trascendental, empiezas a entender también el valor real de las cosas y empiezas a poner las cosas en los sitios donde realmente van. Vivir en la enfermedad, vivir en yo prefiero llamarlo hoy en día en el desorden del cuerpo, en la patología, en la sintomatología, porque al final el cuerpo, la enfermedad es el cuerpo hablándote y diciéndote: mira, necesito que trabajemos en equipo porque ya todo lo que yo podía hacer solo lo hice y no funcionó, y ahora necesito que tú empieces a tomar conciencia. Y la toma de conciencia requiere sí o sí de un punto de ignición. Y el punto de ignición y la herramienta que yo hoy quiero compartir con ustedes, que a mí me funcionó, fue la herramienta del autocuestionamiento. ¿Por qué hago lo que hago? Es fundamental. Y ser sinceros ante eso, ser súper honestos ante eso. No es fácil, es doloroso. Pero Aristóteles decía que una verdad que se desvía 1 milímetro luego se hace exponencialmente muchísimo más grande. Se multiplica por 1000. Es como cuando uno trabaja en el dibujo o en el arte, en la arquitectura particularmente, que requiere de cosas muy medidas. Si te equivocas 1 milímetro, ese milímetro se reproduce y se va convirtiendo hasta llegar a ser 1 metro, y eventualmente ese metro puede ser mortal en una construcción. Y así pasa también cuando empezamos a desviar nuestra verdad 1 milímetro todos los días. Eventualmente se distorsiona por 1000, se multiplica por 1000 y nos perdemos en un mar de cosas. Y entonces tenemos que después replantear y reorganizar. Vivir los procesos de enfermedad, transitar la enfermedad, son procesos profundamente duros, pero que yo creo que tienen el propósito de hacernos despertar, de hacernos reaccionar y de hacernos reconfigurar
nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer y nuestras formas de plantearnos un futuro, es decir, un propósito. Creo que toda persona que ha sufrido en sus carnes el dolor de una patología y la haya logrado superar, la esté superando o la esté revirtiendo, tiene de alguna manera el deber, siento que hay un deber social, esto es algo muy personal, ¿no? No todo el mundo lo tiene que hacer así, pero sí hay como una suerte de deber social de hablarlo y compartirlo para que otras personas vean y sientan que es posible vivir, transitar estas cosas de un sitio mucho más amable, desde el punto de vista tal vez eh, holístico si se quiere. No creo que sea en vano que uno viva una, un desorden corporal de magnitudes inmensas. Creo que todo lo que pasa en esta vida tiene una razón de ser y tiene un propósito. Razones de ser, millones. Propósito, cada quien encontrará la manera. Pero creo que al final todo se reduce a compartir la experiencia y darle a otros las herramientas que uno tuvo o que uno tiene para superarlas. Al final cada quien va a terminar tomando su decisión y cada quien va a terminar haciendo lo que instintivamente logre y considere lo más adecuado. Pero creo firmemente que hay formas y estrategias que son fundamentales para todos y que son iguales para todos. El autoconocimiento y el autocuestionamiento, no la autocrítica, porque a veces caemos un poco en eso y también eso es un sitio que no es exactamente saludable y lo que estamos buscando es todo lo contrario. Entonces, quería dejarles acá esta historia, parte de mi historia. El día de hoy que estoy grabando este podcast, yo aún todavía no he dado el clic completo en mi proceso de sanación, pero sí he logrado un montón de cosas a nivel de salud física y a nivel de salud mental. Pero ha sido un proceso largo, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso doloroso. Creo que decidir sanar, decidir caminar el sendero de la sanación es igual de rudo que decidir no hacerlo. Ambas cosas duelen, ambas cosas son difíciles. Quedarse en cama es difícil. Levantarse todos los días por la mañana y conseguir la fuerza para hacer las cosas que uno sabe que necesita hacer para estar mejor, el ejercicio adecuado, buscar la información, ir a la terapia, hacer todas las cosas que se demandan. También es difícil. Y no hacer nada también lo es, porque cuando uno está en ese lugar, porque ha estado en ambos lugares, la desolación también nos consume. Entonces, cada quien puede tomar su determinación de cómo va a llevar su proceso y su ciclo. Pero en cualquier caso, si alguien que me está escuchando decide ir por el camino de la sanación, si alguien que me está escuchando decide que o siente que hay algo en su vida que no está del todo, no sé, como que no termina de hacer clic, yo le invito a que se pregunte por qué hace lo que hace. ¿Por qué, por ejemplo, tienes la necesidad siempre de salir todos los viernes a relajarte? Todo el mundo dice, bueno, porque está bien, hay que relajarse, hay que disfrutarse, hay que expandirse. Sí, pero ¿por qué los viernes? ¿Por qué a tomar? Hay millones de maneras de expandirse, hay un montón de formas de recrearse, hay un montón de maneras de distraerse. ¿Por qué tiene que ser esa?
porque tiene que ser la de la vía del escape. Y es preguntarse, bueno, ¿será que la vida que estoy teniendo es la que quiero llevar? Creo que si uno quiere escapar de algo es porque evidentemente no está feliz allí. Entonces, los invito a que independientemente de que estén transitando una enfermedad o no, una enfermedad grave, se cuestionen por qué hacen las cosas que hacen, por qué tienen el trabajo que tienen, por qué comen la comida que comen, por qué tienen los vicios que tienen, porque aún sabiendo las cosas que tienen que hacer no las hacen. Y así sucesivamente, y creo que si tienen el valor suficiente para estar abiertos a sus propias respuestas y aceptarlas, va a ser un inicio de un lindo camino de cambio y de crecimiento. Al final no vamos a poder lograr las cosas que queremos lograr si queremos realmente lograr grandes cosas en la vida en el mismo sitio donde estamos ahora. Por ahí recuerdo mi profesor de teatro hace muchos años decía una frase, estoy segura que no es de él, pero él la repetía un montón y él decía, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre tendrás lo que siempre has tenido. Y sí, entonces por ahí la herramienta más sencilla que uno puede conseguir es preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? Yo acá les puedo decir que este podcast decidí hacerlo porque tengo el fiel propósito y el firme propósito de contar mi historia y de ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda ayudar con mi historia y con mis experiencias. Porque siento que hay una cantidad de cosas que no me puedo guardar y no me puedo reservar. No, no es a lo que estoy llamada. Y esa es la razón y esa es mi motivación. Porque sé que hay mucha gente que está ávida de alguien, que alguien les diga, hey, mira, estoy pasando por una situación similar o igual a la tuya. Y he logrado salir adelante, he logrado superarla. No es fácil, pero nada que valga la pena en esta vida, nada que valga la pena en esta vida, y lo recalco, va a ser sencillo. Así que nada, me despido de ustedes, gracias por escucharme. Estoy abierta a sus opiniones, a sus comentarios. Eh, este es mi primer episodio del podcast. Espero que les sea de valor, que les sirva. Y nada, coméntenme, mándenme mensajes, escríbanme, denme su feedback porque realmente lo voy a valorar un montón y mi intención es hacer de esto algo expansivo, cada vez de mejor calidad, cada vez de mejor forma, para que pueda impactar a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad de vidas. Gracias, gracias, gracias por escucharme.